Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a su programa Cultura y Fe. Gracias por acompañarnos esta mañana en su programa dominical, traído a usted por cortesía del Espíritu Santo, para hablarle de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Cultura y Fe es el programa. Christopher Pereira, su anfitrión, y le doy la bienvenida esta mañana. Tenemos ya un programa preparado, como siempre, con mucho cariño, con mucho amor para usted. Pero antes de ir a hablar con nuestros invitados, que nos traen información muy importante, le quiero comentar un poquito sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo contemporáneo, y específicamente le quiero hablar de un proyecto que es premiado en África por ayudar a las mujeres africanas. Fíjese, la organización sin fines de lucro Harambee ha entregado su premio anual a la promoción y dignidad de la mujer africana a Vanessa Kuton, directora del Centro Rural Yoamba. El Centro Rural, en una zona especialmente deprimida de Costa de Marfil, que es una nación africana, allí trabajan unas 17 mujeres en la formación profesional que se imparte para que sus alumnas puedan ser independientes en el futuro, de tal manera que no se vean obligadas a casarse. Eso es lo que sucede en el África, lamentablemente. Muchas mujeres son casadas con hombres contra su voluntad. Desde edades muy tempranas, son forzadas a casarse, básicamente para sobrevivir, básicamente para salir de la pobreza, de la desnutrición, porque ya no las pueden sostener en su hogar, en el lugar de donde provienen. Son dadas como esposas a diferentes hombres y muchas veces contra su voluntad. Entonces, esta organización está tratando de ayudar a la mujer a educarse, a salir adelante, para que pueda independizarse de alguna manera. No que haya algún problema con el matrimonio, por supuesto que no. El matrimonio es bendecido por Dios, pero en este caso particular se trata de mujeres que están siendo obligadas a casarse. Entonces, nuestras oraciones van para organizaciones como estas y para mujeres como estas mujeres en África que necesitan tanto de nuestra ayuda. Vamos también a hablar un poquito sobre el presidente de Ecuador, que propone utilizar la abstinencia para evitar los embarazos en adolescentes. Ya hace mucho tiempo que la verdad es que personalmente siento una gran admiración por el presidente ecuatoriano, no tanto por su gobierno en cuanto a política, sino por su postura en cuanto a la moral. Es un hombre católico practicante que a pesar de que tiene un gobierno socialista, es un gobierno que mantiene un compás moral en todo lo que hace. Y el presidente ecuatoriano, el presidente Rafael Correa, ha propuesto que se promueva la abstinencia entre las jóvenes para evitar que más de ellas salgan embarazadas antes de tiempo sin estar casadas y lamentablemente luego recurran al aborto. Fíjese que es un ejemplo a seguir para tantas naciones latinoamericanas que ya han dejado de lado el aspecto, la perspectiva moral o ética cuando se trata de ayudar a los adolescentes a evitar el embarazo temprano o el embarazo fuera del matrimonio. En el país ecuatoriano, en el país del Ecuador, bueno, están avanzando bastante en materia moral y verdaderamente nos da aliento y nos da optimismo a todos nosotros. Viviendo en un país como los Estados Unidos, en donde en las escuelas se les entrega condones a los niños y se les dice, ve y ten relaciones, pero ten cuidado, y además se les da una falsa esperanza de protección, porque sabemos perfectamente que los anticonceptivos son una falsa esperanza de protección. Ni siquiera le estamos sentando una base moral, principios y valores a nuestros hijos, y no lo estamos haciendo ni siquiera en las escuelas. Pero este ejemplo de Ecuador definitivamente es de aliento y de esperanza para todos nosotros en toda esta cara del planeta Tierra, en toda la América. Esperemos que se contagie, que sean más naciones en Latinoamérica y tal vez aquí en los Estados Unidos se empiece a promover más la abstinencia, porque verdaderamente es la única manera totalmente segura de evitar embarazos tempranos, de evitar embarazos fuera del matrimonio, de evitar enfermedades venéreas, y todos nosotros tenemos que considerarlo. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero lo invito a que se quede con nosotros, no nos vaya a cambiar de canal, porque al regresar vamos a estar hablando con un representante de Rice Bowl. Le voy a decir en qué consiste esta campaña de Cuaresma, que recauda fondos precisamente para los más necesitados. Y sabemos que en la Cuaresma somos invitados a vivir también la caridad. De eso vamos a hablar al regresar aquí en su programa Cultura y Fe.
¿Ha mirado uno de estos platos así de cartón en alguna parroquia, en alguna iglesia católica? Le saluda Christopher Pereira, gracias por continuar en sintonía de Cultura y Fe. Pues fíjese que ahora durante la Cuaresma también tenemos la temporada de el plato de arroz o el rice bowl, como le dicen en inglés, organizado por Catholic Relief Services. Y para hablarnos un poquito al respecto y ver en qué consiste esta campaña, invitamos el día de hoy a Steve López. ¿Cómo está, Steve? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntenos un poquito en qué consiste el plato de arroz o el rice bowl. El plato de arroz, el rice bowl, es Catholic Relief Services y ya tiene celebrando este año 40 años. Ajá. Y está organizado para ayudar en África en 1975. Y de ahí en 76, yo creo, 77, los obispos católicos hicieron este programa por todos los Estados Unidos. Era el programa. Primero era para ayudar solo al continente africano, ahora ya es mucho más amplio. Tenemos como 91 países que ayudan. El año pasado había 93 países que ayudaron. Ok, entonces esto es una colecta y esto tiene cara de alcancía. Entonces es una colecta para que la gente pueda, para que la iglesia recaude fondos para ayudar a los países más necesitados. Sí, esto es más por los pobres. En el camino de Jesucristo ayuda a los pobres, los más pobres que necesitan ayuda. Y es de lo que va a los países. Aquí en los Estados Unidos también escogen un diócesis. Pues, y de eso también, de todo el dinero que está de la colecta, de las donaciones, 25% queda aquí en el diócesis de Phoenix. Y eso lo usan para las parroquias, para las organizaciones que necesitan dinero para apoyar sus programas que ayudan a los pobres. O sea que no solamente estamos ayudando con esto a los pobres alrededor del mundo, sino también a los pobres aquí, en nuestra propia diócesis de Phoenix. Aquí en la diócesis de Phoenix, sí. Cuénteme un poquito, ¿qué tanta pobreza? Porque algunos piensan, vivimos en los Estados Unidos, un país rico. ¿Existe pobreza en Phoenix? En Phoenix sí hay. En Phoenix, en muchas partes de Phoenix. ¿Es grande la necesidad? Es grande, muy grande. ¿Y por qué la Cuaresma, Steve, es un momento muy propicio para dar un poquito de nosotros a los demás? ¿Por qué la Cuaresma es un momento propicio para la caridad? Explíqueme de eso. Pues en la Cuaresma los principales es ayunar, rezar y donar. Y esa donación va a ayudar a la gente pobre. Y ese poquito que donan ayuda a más que 100 millones de personas. Más de 100 millones de personas. 100 millones de personas. Fíjese que a muchas personas se nos olvida y pensamos en la Cuaresma en un momento para dejar el café, para dejar el azúcar, qué sé yo, para hacer promesas, para ayunar. Y todo eso es importante y puede ser parte, debe ser parte de la Cuaresma. Pero nos olvidamos que aparte del ayuno y la oración, también es momento de caridad, momento de mostrarle amor al prójimo. Y esta es una manera excelente. ¿Por qué usted cree que esta es una manera en la que todos podríamos participar? ¿Es algo para todos esto? Para todos, y es fácil, porque dentro de este paquete viene la caja y cuando la abren, aquí está un calendario. Y este calendario va por toda la Cuaresma, empezando aquí en miércoles de ceniza. ¿Y de qué sirve este calendario? Pues este calendario les da actividades por cada día. Y pueden abrirlo y aquí tienen cada semana tienen un país que van a decir, este país, esto es lo que pasa, es las necesidades. Y el viernes tienen una receta por una comida. Que no lleva carne. Que no lleva carne. O sea, básicamente esto es como una ruta para la Cuaresma, una ruta espiritual, una ruta de reflexión y hasta unas recetas de cocina también. Por todo. Y en el internet también hay un padre que tiene su cocina ahí y enseña cómo cocinar estos. ¿Y esto se lo dan a todas las personas que donan dinero? No, viene en la caja. Viene en la cajita. En la cajita. Independientemente de que donen o no donen dinero, ustedes están regalando esto. Sí, están regalando. Y si no lo tienen en la parroquia, me pueden llamar y podemos arreglar que los partimos. Vamos a ver, Steve, las personas que vean la necesidad, y esta es una auténtica necesidad de ayudar a los más necesitados, valga la redundancia. ¿De qué manera pueden participar? ¿Yendo a su parroquia es la única manera o es la mejor manera? A su parroquia,
Este programa está caminando en las parroquias, en las escuelas y por las familias. Okay. Las familias, si no tienen, pueden ir al internet y bajar toda la información. Y si no, me pueden llamar en el diócesis y ahí tenemos las cajitas, tenemos el programa y todo, les podemos ayudar con el programa. Vamos a dar un número de teléfono entonces. Y el número de mi oficina es 602-354-2026. Una vez más, por favor. 602-354-2026. Ok, entonces una última invitación ya para despedirnos, Steve. Dígale a nuestro público por qué es necesario o por qué sería bueno que todos participen y apoyen esta campaña. Pues es algo que de la Cuaresma ayudamos. Nosotros oramos, ayunamos y donamos. Y esa donación ayuda a los más pobres, que los que necesitan la ayuda. Steve López, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y es verdaderamente, es cierto, muchas veces durante la Cuaresma estamos buscando maneras de vivir nuestra espiritualidad, llevarla a una mayor profundidad, acercarnos más a Dios. Y es muy importante que ayunemos, que estemos en oración y en reflexión más profunda, que verdaderamente le dediquemos tiempo a Dios, que lo busquemos en el silencio, pero no nos olvidemos que la Cuaresma también es dar de uno mismo a los demás. Y si estamos buscando una manera para dar de uno mismo a los demás, el plato de arroz o esta campaña de la Iglesia Católica de Catholic Relief Services para apoyar, para darle, aunque sea $1 o $100, lo que uno pueda a los más necesitados, es una excelente manera de hacerlo. Quédese con nosotros que todavía tenemos mucho más que compartir con usted aquí en su programa Cultura y Fe al regresar de esta breve pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía. Le saluda Christopher Pereira y usted está viendo Cultura y Fe por su canal 44. Fíjese que son muchas las familias hispanas que tienen algún hijo, algún niño, algún pariente con una discapacidad y que desconocen de la gran gama de recursos que existen en este país para la bendición de todos nosotros, que están ahí al alcance de todos, pero que muchas veces no sabemos que existen y no los podemos utilizar. Por eso tenemos a muchas organizaciones como Desafío, la que le vamos a presentar el día de hoy, que le trae a usted toda esa información para que familias que tengan estas necesidades sepan más de estos recursos. Le damos la bienvenida a Elidio Reyes. Buenos días, Elidio. Buenos Gracias días por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y yo lo felicito por la labor que están realizando, pero quisiera que me cuente un poquito en qué consiste esta organización, de qué manera llevan a cabo su labor. Ok, Desafío consiste en educar a los padres que tienen niños con necesidades especiales o con alguna discapacidad. Nosotros trabajamos con ellos dándoles conferencias, también buscando los recursos dentro de la comunidad donde ellos pueden obtener más información o más charlas o terapias también para sus niños. Hablamos de recursos. Yo quisiera que usted me cuente de algunos de estos recursos que están ahí al alcance de todos, pero que lamentablemente mucha gente no conoce de ellos. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, el del Estado, el Departamento de Discapacidad, que es el Estado, tiene bastantes recursos. Muchos padres no saben que ellos califican o que sus niños califican para esos recursos. Hay muchas organizaciones también que reciben fondos federales y estatales que es especialmente para los niños que tienen con necesidad o con discapacidad más bien. ¿Cómo qué tipo de recursos concretamente? Sí, como por ejemplo terapia del habla, terapia física, terapia ocupacional, y especialmente también los niños tienen derecho, los padres, a saber qué tipo de educación los niños pueden recibir en las escuelas públicas. O sea que las escuelas públicas acomodan o se acomodan a las circunstancias de los niños especiales. Sí. ¿De qué manera? Como por ejemplo una educación individualizada. Al niño, vamos a decir, después de que se diagnostica con un diagnóstico, se mira cómo se le puede ayudar al niño, dándole la educación apropiada para él. Porque aparte de eso, ellos tienen derechos bajo la ley federal, recibiendo una educación apropiada para ellos. Cada niño que tiene discapacidad tiene ese derecho. ¿Y la mayoría de estos recursos son gratis? Son gratis, supuestamente, porque son gratis y los padres no tienen que pagar, especialmente en la escuela, no tienen que pagar. Los niños tienen una educación
apropiada, o sea, tienen ese derecho. Verdaderamente una ventaja de la que no gozamos por lo general en los países de donde procedemos los hispanos. No tenemos todas estas facilidades cuando se tiene un niño o un pariente discapacitado o una persona que sea especial, que tenga alguna condición, ¿verdad? No, precisamente yo estuve en México hace 3 meses y me quedé sorprendido la gran necesidad que hay para estos niños que tienen esa discapacidad que verdaderamente no lo hay. Y aquí contamos con esa gran bendición. Simplemente lo que tenemos que hacer los padres es buscar los recursos para que estos niños tengan una calidad de vida mejor. Y también los padres, porque los padres sufren cuando se les da un diagnóstico a tu niño, como por ejemplo tu niño tiene autismo, retraso mental, y estos niños, o síndrome de Down. Y tenemos que educarnos como padres que tenemos niños con necesidades especiales, tenemos que educarnos en esa área y no es fácil muchas veces. Por supuesto. Vamos a dar el número de teléfono antes de que se nos pase el tiempo. ¿Cuál es? ¿A qué número de teléfono el público lo puede llamar para informarse? El de Está en la tarjeta que usted me dio. Sí, perdón. Ajá. Tenemos entonces el 623-202-6070 y va a aparecer en su pantalla, 623-202-6070. Dígame usted, ¿cuál sería el primer paso? ¿Usted qué le diría a un padre de familia que se acaba de enterar? Nació su hijo y se acaba de enterar, le acaba de decir el médico que es un niño discapacitado, que tiene alguna de estas condiciones de las que estamos hablando. ¿Qué les diría a usted? Bueno, muchas veces los padres no procesan la información. Tenemos que mirar si el padre está procesando, porque entran en una etapa de negación. Dicen, mi hijo no tiene nada. Rechazan la realidad. Es como, por ejemplo, me acuerdo cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo que tiene retraso mental. Yo dije, no, mi hijo está bien. Tardé tres meses para asimilar y después, cuando yo estuve listo, vamos. Entonces, una de las cosas es esperar que el padre esté listo para absorber la información y empezar a trabajar con lo que necesita trabajar con su niño. Y ya una vez que estén preparados, ¿cuál sería el primer consejo que usted le daría a estos padres de familia? Continuar, siguiéndose educando continuamente, porque cuando uno es padre con un niño con necesidades especiales, uno tiene que estar continuamente educándose acerca de las necesidades de ese niño o de esa niña. Por último, Elidio, ya para terminar, yo quisiera que usted me diga, lo sé por experiencia de muchas familias que conozco, que el tener un niño especial es en realidad una bendición para las familias que así lo llegan a ver y que lo entienden de esa manera. Explíqueme usted eso porque sé que sabe de qué le estoy hablando. Sí, claro, por supuesto. Especialmente estamos en esta charla. Si mi hijo no hubiera sido con una discapacidad, no hubiéramos estado tú y yo hablando porque yo estaría en otro lugar. Una de las cosas, es una bendición porque mi hijo me ha llevado a lugares que yo nunca pensé, como por ejemplo educando a futuros dentistas, cómo tratar a un niño con necesidades especiales. Y la verdad, nos llevan a diferentes lugares que muchas veces nosotros los padres no pensamos. O que muchos padres que tienen niños típicos, o vamos a decirlo entre comillas regulares, no tienen esa oportunidad de ver a un niño crecer. Efectivamente. Elidio Reyes, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Okay. Y es muy cierto, y por eso es tan importante que cada uno de ustedes que sea el caso de tener un niño especial, un niño con discapacidades o un pariente, un amigo, se informe, se eduque y vamos a ver cómo en realidad estaba en el plan de Dios por una razón y en realidad se trataba siempre de una bendición para las personas que recibieron a ese ser querido con esta discapacidad o con esta condición especial. Es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo por aquí por su programa Cultura y Fe.